Este mar, frente a la frontera terrestre de Perú y Chile, no cuenta aún, según la posición nacional, con límite alguno. Chile sostiene que sí, que su zona marítima y la del Perú están perfectamente delimitadas por una línea paralela establecida en los años 1952 y 1954, con acuerdos de carácter pesquero y comercial. Desde 1986, el Perú buscó cerrar esa brecha pendiente por la vía bilateral, pero Chile nunca lo aceptó. De ese modo quedó expedito el camino de nuestro país para demandar al vecino del sur ante la Corte Internacional de La Haya, con sede en Holanda y parte del sistema de las Naciones Unidas, para que este tribunal sea el que establezca la línea fronteriza en un fallo definitivo y de obligatorio acatamiento. Después de casi 3 años de que Chile fue demandado, el proceso ingresará el próximo 3 de diciembre a la decisiva etapa del juicio oral y culminará a mediados del 2013 cuando la Corte falle determinando de manera definitiva y vinculante la última frontera que el Perú tiene pendiente en sus 191 años de vida republicana. Lo peor que le puede pasar a Perú es que se perpetúe el statu quo, ¿no? Cualquier modificación respecto al statu quo es un cambio favorable a la posición peruana y perjudicial para la posición chilena. Señores, acá existe una sobreposición de jurisdicciones y lo que queremos es que la Corte delimite de acuerdo al criterio establecido por el derecho del mar, que es el criterio de equidistancia. Muchos seguidores de la prensa. El Perú sostiene en efecto que sus zonas marítimas se superponen con las de Chile, pero en la práctica, lo que ha prevalecido desde 1929, fecha en que se firmó el tratado que delimitó la frontera terrestre con dicho país, es que Chile ha hecho prevalecer su jurisdicción en perjuicio de nuestro país, al punto que desde Arequipa y hacia Tacna, nuestro mar ya no posee 200 millas, sino que éstas van disminuyendo paulatinamente. Pero, ¿en qué consiste tal superposición? En el mapa, el litoral chileno es más o menos recto y vertical, de modo que al llegar al punto de frontera con el Perú, Chile traza una línea perpendicular hasta formar un ángulo de 90 grados. Algo similar ocurre con el Perú, aunque nuestras costas no van en línea recta, sino oblicua o diagonal. Pero igual, al llegar al punto de la frontera, también se traza una línea perpendicular y esto resulta otro ángulo de 90 grados. De modo que ambas proyecciones de mar y hasta las 200 millas, medidas con los mismos criterios, se superponen. Y por eso nuestro país, amparado en leyes marítimas vigentes, le plantea a la Corte de La Haya que trace una línea de frontera marítima que sea bisectriz o equidistante, o sea, por la mitad de ambas proyecciones. El punto ahí es que las proyecciones de 200 millas, o sea, 12 millas de mar territorial más 188 millas de zona económica exclusiva, de ambos países se superponen. Y por ende, lo justo no es que lo justo o lo adecuado de derecho no es que una de las partes imponga su propia proyección a la otra, sino que en buena medida se aplique el criterio de equidistancia. El derecho del mar dice que a falta de un acuerdo, lo que se va a buscar, lo que las partes deben buscar, o las cortes o los mediadores, en fin, el mecanismo que se requiera para delimitar es una línea equidistante que haga justicia a la división entre los sectores marítimos concernidos. Pero esa es la posición peruana. Para Chile, como decíamos, la frontera marítima ya existe y es este paralelo que parte, ojo aquí, desde el hito número 1 de la frontera terrestre, no desde el punto de la Concordia, que es hasta donde realmente llega la línea demarcadora establecida en el Tratado de Límites de 1929. Un breve repaso por la historia nos permitirá entender mejor. En 1929, 46 años después de culminada la Guerra del Pacífico, Perú y Chile suscribieron el Tratado de Lima, que resolvía los problemas irresueltos emanados del Tratado de Ancón de 1883. En su artículo segundo, el Tratado del año 29 estableció de modo inequívoco que el territorio de Tacna y Arica será dividido en 2 partes, Tacna para el Perú y Arica para Chile. La línea divisoria entre ambas partes y, en consecuencia,
La frontera entre los territorios del Perú y de Chile partirá de un punto de la costa que se denominará Concordia. Como para que no quedara ninguna duda, el año siguiente, 1930, la llamada Comisión Mixta de Límites Perú-Chile determinó que el punto inicial de la línea divisoria entre ambos países sería el punto de la Concordia en la orilla del mar. Y así quedó registrado en este histórico mapa levantado por la Comisión Mixta, que fue firmado, además, por el representante chileno en dicha misión, el doctor Enrique Brieva. Al final, el hito número 1 de la frontera terrestre se ubicó a unos 200 metros del punto de la Concordia, y es desde esa ubicación de ese primer hito que Chile trazó luego su línea paralela de frontera de mar. El hito 1 no puede ser el punto de inicio de la frontera marítima porque está a 300 metros del mar. La frontera marítima, según un principio de derecho, empieza, si me permite, ahí donde los pies se mojan. Es una expresión que se usa en el derecho, ahí donde los pies se mojan. Evidentemente el hito 1, que está a 300 metros aproximadamente del mar, no puede ser un sitio donde los pies se mojan. ¿Y en qué momento Chile considera que la línea paralela se traza a partir del hito número 1 y no desde el punto de la Concordia, que era el punto de frontera que ya había establecido el Tratado del 29? Yo presumo que es básicamente a partir del 52, ¿no? A partir del acuerdo pesquero. Sí. Que nuevamente es un acuerdo pesquero, claro, ¿no? Pero ¿en base a qué criterios? Eso es lo curioso, ¿no? No hay ningún documento de frontera terrestre que especifique esto. Hasta donde se tiene registro, el Tratado del 29 nunca fue modificado. Pocos años después, en 1952, Ecuador, Perú y Chile firmaron el primero de los instrumentos que hoy utiliza este último país para sostener que existe frontera marítima con el Perú, la Declaración sobre Zona Marítima o llamada Declaración de Santiago. Y en 1954, los mismos países suscribieron el convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima. Aunque ambos constituyen instrumentos para organizar la actividad pesquera y proteger sus recursos marinos, el documento del 54 contiene el término límite marítimo, y de eso se han valido los gobiernos de Santiago para sostener la tesis de la línea paralela. Sí, pero no se especifica de qué paralelo se habla. Probablemente el fraseo no sea el más feliz desde el punto de vista de los intereses peruanos, pero la propia Corte establece en fallos anteriores que un tratado de límites es suficientemente importante como para que sea algo explícito y no tenga que ser inferido a partir del contenido relativamente ambiguo de algún documento.